Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio del día de hoy nos ofrece una faceta inusual de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos llamarla su santa impaciencia, que nos revela también su carácter profundamente humano, cómo Jesús tenía sentimientos igual que nosotros y cómo a veces le cansaba la dureza de nuestros corazones. Y yo pienso que no solo le cansaba en el pasado, cuando tenía que discutir con los judíos y con los escribas y los fariseos, sino que también ahora. También ahora a veces nuestra dureza del corazón puede despertar en Jesús esa santa impaciencia, es decir, ¿por qué no se dan cuenta? Abran los ojos. ¿Por qué tardan tanto en creer? ¿Por qué tardan tanto en cambiar? ¿Por qué tardan tanto en convertirse? Eso es lo que nuestro Señor de alguna manera deja entrever en el Evangelio del día de hoy. Te lo leo para no dejar lugar a equívocos. Así dice el Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús. Y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Y se ve el dolor de nuestro Señor Jesucristo por la tardanza a convertirse de las distintas personas, de esa generación a la que le estaba predicando con toda su pasión, con todo su entusiasmo, y no paran de pedirle signos. Y hay que ponernos a pensar, Jesucristo se la pasaba haciendo signos, se la pasaba haciendo milagros, y sin embargo, hacía milagros no eran suficientes, les pedían otros signos. Y quizá nosotros somos un poquito como esa generación que estamos buscando siempre cosas aparatosas, cosas llamativas, signos. No siempre es malo pedir un signo. Hay gente muy buena que los pide. El otro día escuchaba un testimonio muy bonito de un hombre que toda su vida le había pedido a Dios el tener una señal antes de morir para prepararse bien para morir. Y alrededor de 15 días antes de su muerte, ya era una persona mayor, ¿verdad? Su hija, una persona madura, tuvo una pesadilla súper real en la cual pues veía que su padre moría y al día siguiente se despertó con una grandísima angustia y le contó a su padre, papá, soñé, pero con una viveza increíble que te morías. Y el papá le dijo, quizá es el signo que he estado pidiendo. La hija era incrédula, era escéptica y había abandonado la práctica de la fe y justo pues se burlaba de esa aspiración de su padre de pedir un signo. Y claro, cuando 15 días después se murió su papá, efectivamente de una forma sorpresiva, ya mayor, pero de una forma, sí, se puso mal una tarde y se murió la noche siguiente, una cuestión así, pues fue el inicio del camino de conversión de su hija, de volver a la fe, porque ella era consciente de que su padre le había dicho siempre que les pedía a Dios el tener un signo. Cuando ella tuvo la pesadilla, le dijo a su papá, pues quizá ese es el signo que me da Dios, y efectivamente hizo una buena confesión y todo antes, y luego se murió. Bueno, pues hay gente muy buena que pide signos, pero lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que no se le dará otra señal que la de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Jonás nos narra la Sagrada Escritura, pues estuvo 3 días en el vientre de la ballena y la ballena lo escupió. Cuando Jonás huía de la misión que Dios le había enviado, pues finalmente tuvo o sea, Dios lo volvía abruptamente hacia,
hacia su misión. De hecho, la primera lectura del día de hoy de la misa pues, nos recuerda precisamente esa misión de Jonás. Pero claro, Jesucristo utiliza esa imagen de Jonás 3 días en el vientre de la ballena como imagen de los 3 días que pasó nuestro Señor Jesucristo en el seno de la tierra, esperando la resurrección. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesucristo a esta generación? Mi única señal, la señal fundamental, es la resurrección. O sea, si ustedes quieren creer en mí, van a creer fundamentalmente por la resurrección. O sea, no me faltan señales, no me faltan características. He hecho muchos milagros, multiplicaciones de los panes, de los peces, resurrecciones, devolver la vista a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los cojos. Todo eso maravilloso. Pero mi milagro con mayúscula, mi milagro por excelencia es la resurrección. Y por eso los hombres de otras ciudades, de otras tradiciones, en concreto se refiere a los habitantes de Nínive, a la reina, a la reina de Saba, eh, pues van a acusar a esta generación, porque esta generación, la generación que vio a nuestro Señor Jesucristo, pues presenció todos esos milagros y sobre todo presenció la resurrección. Pues nosotros, ojalá que no tengamos esa actitud de andar pidiendo milagros continuamente, de andar pidiendo cosas extraordinarias. Milagros nos sobran con los de los evangelios. Y el milagro fundamental, por excelencia, la señal, es la resurrección del Señor. Y entonces, eso nos lleva a recapacitar, Señor, ¿cuánto me has dado? ¿Cuántas señales, cuántas veces te has manifestado en mi vida? ¿Cuántas veces has estado cerca de mí? ¿Cuántas veces he tocado tu ternura, tu cercanía, tu cariño? ¿Cómo correspondo yo? ¿Cómo respondo a tantas gracias, a tantos signos, a tantas manifestaciones tangibles de tu amor? Ahí nuestro Señor Jesucristo pues les echa en cara los milagros que Él les había hecho y luego que incluso con su resurrección no iban a creer. Pero nosotros tenemos más milagros. Nosotros tenemos, por ejemplo, la manifestación más grande de la ternura de Dios en la Eucaristía. O sea, ¿qué manifestación más grande de cercanía de Dios que la Eucaristía? Jesús, ¿cuánto te has acercado a nosotros? Que te podemos comer, que te podemos recibir. ¡Qué milagro más grande! Recordarás esa película que se titula El Gran Milagro, que habla precisamente de la Eucaristía, de lo que sucede en la Santa Misa. ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran milagro que nos muestra esta cercanía de Dios con nosotros y nosotros no nos convertimos! Podríamos, parafraseando este texto evangélico, decir que los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo se levantarán contra nosotros y nos acusarán porque ellos se convirtieron ante la predicación del Señor y nosotros no, que lo recibimos, lo comemos, tenemos todas sus palabras recogidas en la Sagrada Escritura, hablamos con Él en la oración. Por eso, Señor, quítanos esta dureza del alma, quítanos esta coraza y ayúdanos a reaccionar, a caer en la cuenta cuántas cosas buenas me has dado, Señor. Cuántas manifestaciones de tu cariño, cuántas manifestaciones de tu cercanía, cuántas manifestaciones de tu desvelo por mí. Y poder irlas recorriendo una a una en mi vida, las veces que has pasado cerca. ¿Y qué fruto he dado yo? Ojalá que yo sea como esos habitantes de Nínive, de los cuales me habla la primera lectura, que se convirtieron ante la predicación de Jonás. Porque a mí no me ha predicado Jonás, pero en mí ha entrado Jesús por la Eucaristía en mi alma. Que yo me convierta como la reina de Saba, que recorrió un gran camino para escuchar la sabiduría de Salomón, y yo puedo escucharte su sabiduría, Señor, meditando la Sagrada Escritura y haciendo la oración. Que yo me convierta, que no pida más señales, Señor, que me basten las de los evangelios, que me bastan las señales sobre todo por excelencia de tu resurrección, que me basta y me sobra, por decirlo así, con la Eucaristía, ese milagro tan grande. Ya no necesito más milagros, pero concédeme, Señor, el milagro de mi conversión. Haz todavía un milagro ulterior, un milagro grandísimo. Convierte mi corazón y endereza mi alma para que vaya decididamente en búsqueda de la santidad, en búsqueda de la plenitud de amor hacia ti, en búsqueda de la plenitud de amor hacia mis hermanos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.